Ok, ahí comenzamos la grabación. Entonces, iniciamos. Buenas tardes. Hoy día realizamos otra actividad de extensión, también de profundización en el curso de Mundo Antiguo y extensión de parte del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. En esta ocasión, la invitada es una académica, filóloga, especialista, María José García, quien nos acompaña desde sus tierras. Ella es académica de la Universidad del País Vasco, en España, y nos va a presentar la conferencia Comer y beber en la antigua Grecia. El procedimiento va a ser, como regularmente se hace en estos casos, un tiempo de exposición aproximadamente entre unos 45 a 50 minutos, y luego van a quedar unos minutos, en promedio unos 10, para preguntas o comentarios, diálogo, que permita enriquecer más nuestro conocimiento sobre esta materia. Dicho eso, entonces, muchísimas gracias, María José, por haber aceptado, por estar sacrificando tu tiempo personal. Y bueno, te doy el mando. Cuando quieras puedes partir. Buenas tardes. Es un placer, no me supone ningún problema ocupar parte de mi tiempo, al contrario, mejor empleado me parece que no va a estar. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues voy a hacer una presentación de lo que para los griegos representaba la gastronomía, para lo que ellos era comer y beber. Los griegos nos han dejado un legado muy rico que es fundamental en la cultura occidental, un legado que vemos representado pues, sobre todo en la literatura, en las artes, en el pensamiento, pensamos enseguida en la filosofía, en los grandes edificios, o en el teatro, en las obras teatrales, pero no se dedicaban solo a la poesía o al teatro, a componer bellos versos o a filosofar. Además, vivían y compartían con nosotros muchas de las actividades cotidianas, entre ellas la de comer. Y de hecho podemos decir incluso que como en otros terrenos, pues también fueron los creadores de la primera cocina de Europa. Voy a empezar haciendo un repaso rápido de las fuentes de las que podemos obtener información sobre la alimentación de los antiguos griegos. Por un lado tenemos la arqueología. La arqueología nos proporciona materiales muy variados. Por un lado tenemos los datos que podemos obtener de los restos biológicos. Restos como semillas, huesos de animales, espinas de pescados, eh, los restos de moluscos y también restos humanos que nos permiten conocer cuáles eran los componentes de la dieta antigua, si predominaban los vegetales, el papel que tenía la carne y también qué especies consumían. Por otro lado, han llegado a nosotros también, las excavaciones han sacado a la luz muchos objetos y recipientes, por ejemplo, aquí tenemos, si quiere ir, no quiere ir, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de estos objetos que servían para preparar la cocina, para preparar los alimentos, para servirlos, para conservarlos, para transportarlos. Para el transporte pensamos sobre todo en las ánforas, que es probablemente el recipiente que nos viene antes a la cabeza. Pero aquí podemos ver braseros, parrillas, cazuelas de diversos tipos y todo esto se utilizaba para cocinar. Tenemos también, pues por ejemplo, en la diapositiva que está arriba a la derecha se ve un poco ligeramente, pero bueno, en la siguiente se verá uno de los hornos. Tenemos también parrillas o tenemos distintos tipos de horno. Este es uno de los hornos que utilizaban los panaderos. En la imagen de la derecha no se ve muy bien, pero hay alguien que está cocinando precisamente con uno de estos hornos que se ve de perfil. Destacan también, sobre todo, los recipientes que se utilizaban para el servicio del vino, que hemos encontrado pues incluso muy lejos de Grecia. Se han encontrado muchos, por ejemplo, en tumbas etruscas e incluso en la península ibérica, porque eran recipientes que se consideraban artículos de lujo y que en las tumbas lo que hacían era reflejar la posición social del difunto.
tenemos por aquí, he recogido, aquí tenemos, por ejemplo, una representación en una idria, un gran recipiente para el agua. Tenemos la representación de un taller de un ceramista. Y aquí podemos ver diversos tipos de copas en la mesa. A ver si se ve la flecha. ¿Se ve la flecha aquí, el cursor? Aquí, por ejemplo, tenemos un par de copas pequeñas de las que se utilizaban para beber en los banquetes. Luego tenemos una crátera de volutas, aquí enorme, 2 cánzaroi, los tenemos aquí, o tenemos una jarra. Aquí tenemos más copas pequeñas, una serie de recipientes, y digamos que la propia cerámica nos ofrece información sobre la cerámica, como podemos ver aquí. Estos recipientes enriquecen nuestra información, además con diversas escenas, no solo como esta que podemos ver aquí, pero por ejemplo también tenemos muchas escenas que representan banquetes, el propio consumo del vino, o escenas que nos ofrecen, como aquí, la preparación y el servicio del vino. Como podemos ver en estos 2 recipientes, que son otra vez dos grandes hidrias. O podemos ver otro tipo de escenas, como por ejemplo estas que tenemos aquí, una escena de venta de pescado y otra escena con un carnicero. Así que nos ofrecen información muy variada relacionada con la alimentación y con la gastronomía. Por otra parte, la arqueología ha sacado a la luz también espacios. Conocemos ágoras de diversos lugares, esos espacios del mercado donde se ponían los puestos, donde se hacía la vida y donde se compraba y se vendía de todo. Pero también nos ha permitido conocer salas de banquete, como estas de aquí tan historiadas, decoradas con mosaicos. En la imagen que se puede ver abajo a la derecha hay una reconstrucción de cómo podría ser en uso una de estas salas de banquete. Una sala que estaba asociada a un santuario del dios Asclepio. Y aquí podemos ver cómo los asistentes, los participantes, estaban tumbados en lechos con pequeñas mesas colocadas delante, y más o menos cómo se utilizaban estos espacios. Como mi especialidad es la filología, como mi colega ha comentado muy bien al hacer la presentación, la fuente que voy a utilizar básicamente va a ser la literatura. Tenemos esta información, pero en muchos casos lo que le da sentido, lo que nos la explica, son los textos, lo que nos cuentan los autores antiguos sobre cómo animan esas imágenes que encontramos fijas en estas representaciones. Y los autores antiguos nos dicen mucho, nos dan información desde los primeros textos literarios, que son los poemas homéricos, y aquí nos situamos en el siglo VIII. Son poemas épicos que nos hablan de los héroes que luchan ante las murallas de Troya a causa de Helena, eso nos lo cuentan en la Ilíada, o nos cuentan, por ejemplo, en la Odisea, todos los problemas con los que se encuentra el héroe Odiseo en su regreso a Ítaca. En estos poemas tiene mucha importancia la guerra, que es el eje central, pero hay también muchas informaciones sobre la gastronomía, que tiene un papel destacado. Y tiene un papel destacado porque sirve de alguna manera también como elemento caracterizador de los héroes. Los héroes tienen un valor y una fuerza que supera la de los hombres comunes. Además están en contacto con los dioses, que llegan a hablar con ellos, que se ponen en contacto con ellos. Tienen un concepto del honor que los distingue también de los mortales, pero además el modo de alimentarse es también diferente de ellos. Para reflejar este estatus particular, reciben de esta manera también los mayores honores. A ellos se les ofrece el pan más blanco, el vino más dulce y los mejores trozos de carne asada. De manera que la gastronomía sirve para marcar el estatus de los héroes dentro de su comunidad. Y seguramente refleja un modo de comer bastante lejano de las posibilidades de la mayor parte de la población, tanto contemporánea del propio Homero como de la época en la que se sitúan los hechos de estos poemas.
La literatura nos ofrece también ejemplos a veces un poco sorprendentes de poesía gastronómica, en parte porque es bastante desconocida. Ha llegado a nosotros sobre todo a través de fragmentos. Por ejemplo, este que presento aquí ahora. Si quiere pasar. Sí. Por ejemplo, este fragmento. Este fragmento es de un autor del siglo VI antes de Cristo y nos ofrece un calendario gastronómico. Es un fragmento el que tenemos de la edición de West y nos hace un repaso el poeta de los mejores alimentos, especificando en qué época están en su mejor momento, sobre todo en el caso de los pescados. Y así nos dice, en algunos casos menciona, los dos que menciona en el primer verso son pescados que no se han llegado a identificar bien. Básicamente lo que he hecho ha sido transcribir los nombres, con el cromio y el antías. Hay bastantes problemas de identificación, pero sabemos que son pescados. Y nos dice así, en primavera es excelente el cromio y el antías en invierno. De los buenos manjares, el mejor es la gamba en hoja de higuera. Dulce es de comer la carne de cabra joven en otoño y comerla de cochinillo cuando prensan y pisan la uva. Y entonces esa misma es la estación de perros, liebres y zorros, es la estación de la caza, en la que se va a cazar. Después la de oveja, cuando es verano y las cigarras cantan. Luego del mar, el atún no es mal alimento, sino que entre todos los pescados destaca en salsa de ajo. Y un buey cebado me parece desagradable en mitad de la noche y de día. Con algunos pescados, como decía, tenemos problemas de identificación, pero lo que sí sabemos es que eran pescados apreciados. Y en todo caso, lo que podemos ver aquí, pues es que lo que ha hecho el poeta es reunir lo que considera que son las grandes delicias del mar, de la tierra y sobre todo del mar. Estas delicias del mar que alegraban el corazón de un gourmet griego de época arcaica. Y de hecho, un poco algo más tarde, tenemos que la primera receta que conocemos, el primer ejemplo de una receta o algo que se le parece, es precisamente una receta de pescado. Uy, no. No. Ah, vaya. Voy a hacer una cosa que me parece que me he hecho una trampa el PowerPoint porque debería estar por alguna parte. Bueno, si no, ya aparecerá en algún momento. Aparecerá. Bueno, o sea, la primera receta que tenemos, que aparecerá en alguna parte porque no sé dónde ha ido, es precisamente la descripción de cómo preparar un pez que se llama cinta. Y ya veremos el texto, ya digo, cuando aparezca, pero de momento lo comento que es muy cortito. Dice, después de destripar una cinta, cortarle la cabeza, lavarla y trocearla, échale por encima queso y aceite. Esta es la que podemos considerar la primera receta de la cocina occidental. Y su autor, que conocemos de forma fragmentaria, es también el primer cocinero que conocemos por su nombre. Era originario de Sicilia y se llamaba Miteco de Siracusa. La isla era famosa por su refinamiento gastronómico y de allí llegaron los primeros cocineros que pueden considerarse tales a Atenas. Y en Atenas alcanzaron una fama enorme. De hecho, a Miteco el autor que lo menciona es uno bastante conocido, pero conocido por aspectos que no tienen nada que ver con la gastronomía. Lo menciona Platón, Platón en Gorgias. Y sabemos además que fue autor, no solo fue el primer cocinero conocido, sino que es el autor del recetario más antiguo que se escribió en Europa, del que por desgracia solo conocemos fragmentos. Al lado de ejemplos como este, y de forma más amplia, el género literario que mejor refleja cómo vivían los griegos antiguos es la comedia, y lo hace con todo lujo de detalles. Nos explica que llevaba a su mesa un ateniense medio y que golosinas quedaban al alcance solamente de los ricos. Y encontramos en la comedia de todo. Tenemos chistes sobre alimentos de consumo ordinario, como el puré de lentejas o los higos. Tenemos escenas en las que algún personaje describe sus problemas cuando va al mercado a comprar un pescado y descubre pues, que no está lo suficientemente fresco o que es carísimo. Encontramos descripciones de banquetes interminables
o alabanzas, autoalabanzas más bien, de cocineros que presumen de su arte, vamos, con todo lujo de detalles. Tenemos también conocemos a través de la comedia nombres de algunos platos y en algunos casos algo parecido también a recetas, precisamente en boca de estos cocineros que presumen de lo bien que saben, de cómo dominan su arte. Y además tenemos también muchas referencias a objetos de uso diario que se empleaban para preparar, servir y consumir los alimentos. Otros géneros también nos dan información, por ejemplo los líricos. En el caso de los poetas líricos tenemos muchos comentarios relacionados con el vino, sobre todo alabanzas al vino y explicaciones sobre el modo de consumirlo. Pero otros géneros quizá más inesperados también nos ofrecen información. Por ejemplo, los médicos nos dan informaciones útiles porque lo que hacían era prescribir estilos de vida para el enfermo, pero también para el sano. Y estos estilos de vida estaban formados por una combinación de ejercicio, baño, sueños, paseo y por supuesto la alimentación. Aparte de este tipo de obras, pues antes he mencionado la existencia de una literatura específicamente gastronómica y también conservamos testimonios fragmentarios y de forma indirecta, sobre todo a través de un autor del siglo II después de Cristo, Ateneo de Naucratis, y bueno, pues a través de este autor conocemos de forma fragmentaria algunos libros de cocina a partir del siglo V, y conocemos también de esta época y sobre todo del siglo IV parte de una floreciente producción poética de tema gastronómico, que era una poesía concebida sobre todo como una literatura de entretenimiento, que seguramente tuvo una difusión y un éxito en la antigüedad mayor de lo que los restos conservados nos permiten suponer. Y eso lo sabemos porque hubo paralelos en la literatura romana. Hay un autor de esta época del siglo IV, Arquéstrato de Gela, que escribió un poema didáctico gastronómico, y uno de los padres de la literatura romana, Ennio, escribió también un poema gastronómico del que conservamos solo un fragmento, pero que está claramente inspirado en Arquéstrato. Partiendo de estas fuentes nos podemos hacer una idea más o menos aproximada de qué comían y qué bebían los antiguos. Podemos saber qué era lo que resultaba habitual, lo que era una rareza, lo que podía ser comida de pobre y comida de rico. A partir de los textos, una buena parte de mis líneas de investigación se dedican a la gastronomía. Y cuando alguien sabe que me dedico a estos temas, pues siempre surge una pregunta. Sí, muy interesante. Es lo primero que se dice siempre, porque en realidad es un tema interesante. Me dicen, muy interesante. ¿Y qué comían los griegos? Que es la pregunta que surge. Ya he ido adelantando algunos elementos dispersos de esta dieta. La respuesta más sencilla y más directa pues es que básicamente lo que comían, su alimentación, era lo que conocemos como dieta mediterránea. Eso que comía la población media de la zona mediterránea, pues hasta todavía hace un siglo y quizá todavía hace menos años, antes de que empezara a globalizarse la alimentación. Pero bueno, era una forma de comer en la que predominaban sobre todo las verduras, se comía carne los días de fiesta y se comía pescado, pues sobre todo en las zonas de costa, y en las zonas de interior pues se comía pescado salado. Así que cuando nos fijamos en los textos, no encontramos una diferencia enorme. Se utilizaba para cocinar aceite de oliva, vino para beber, y luego lo que ha pasado es que la dieta que conocemos como dieta mediterránea se ha ido enriqueciendo con alimentos que han entrado a lo largo de los siglos. De América vinieron las patatas, el maíz, los pimientos, los tomates, evidentemente los quitamos. Llegó también de la India, llegó el arroz,
con las conquistas de Alejandro Magno, pero no entró, digamos, tardó en entrar en la dieta y empezó utilizándose sobre todo con fines medicinales. Y luego también tendríamos que quitar de esta dieta de verduras otros alimentos como las espinacas o las berenjenas que entraron en Europa cuando las trajeron los cruzados. Pero quitando esas incorporaciones, básicamente, pues eso, es mucha verdura, poca carne y pescado cuando se puede. Vamos a ver un poco más en detalle esta dieta básica. Este es el panorama general. Vamos a pasar a ver un poco más en detalle los ingredientes de esta dieta. Como decía, básicamente era una dieta vegetariana, hasta el punto de que encontramos una referencia, a ver, los vegetales. Vamos a ponerlos aquí de elemento de fondo. Una dieta vegetariana, como digo, hasta el punto de que tenemos un fragmento de un autor del siglo IV, un fragmento en el que probablemente habla un persa refiriéndose a los griegos y define a los griegos como comedores de hojas, que yo creo que es bastante ilustrativo de esta base. Las verduras eran en general un alimento barato y poco apreciado, en algunos casos símbolo de extrema pobreza, pero está claro que eran una parte fundamental de la comida, de la comida diaria de los griegos. Lo que más sorprende es la enorme variedad de verduras que consumían, bastante más que en la dieta moderna. Se incluyen muchas de las que podemos encontrar en el mercado, pero otras que son mucho más raras, como el bledo, la hierba de la paciencia o la ortiga, que son hierbas que conocemos, pero que va a ser difícil que podamos encontrar en una verdulería cuando vamos a hacer la compra. En algunos casos tenemos nombres que no podemos identificar con claridad o que incluso nos despistan. Por ejemplo, la alcachofa. A la alcachofa Linneo le dio el nombre de Quinara vulgaris, pero el término lo utilizaban los griegos no para la alcachofa, sino para su antepasado, que era el cardillo, que sí conocían. La alcachofa fue desarrollada por horticultores, me parece que en la época del Renacimiento, no, algo más tarde, y los griegos no lo conocían, pero el nombre a veces despista un poco. Como en la actualidad estas plantas se podían comer crudas o cocidas, dependiendo del tipo de planta, evidentemente, pero también se podían asar, como por ejemplo la calabaza, y se usaban pues, como elemento central o también como guarnición. También eran objeto de un amplio consumo las legumbres, que además es uno de los grupos de vegetales cultivado y conocido desde la época más antigua, ya desde época prehistórica. ¿Qué encontramos en los textos? Pues encontramos garbanzos, lentejas, habas, guisantes, alubias y algunas legumbres que ahora ya solo han quedado para uso para dar de comer a los animales. Normalmente se utilizaban secas, incluso los guisantes, que ahora nosotros consumimos frescos, y con estas legumbres sobre todo lo que hacían era preparar purés. El que encontramos citado con más frecuencia es el que recibe el nombre de faqué, que era el puré de lentejas. Pero también se podían comer tostadas y se tomaban se tomaban tostadas en el postre, porque llevaban algo, se tostaban con sal y daban sed. La sal daba sed y entonces favorecía que se siguiera bebiendo. Y se llevaban al teatro, lo mismo que ahora se va al cine con palomitas, en las largas jornadas de teatro que podían llevar en los festivales de teatro que duraban el día entero, pues podían tener entretenidas las mandíbulas con estas legumbres tostadas. Otro de los pilares esenciales de la alimentación son los cereales. Hombre, aquí ha aparecido la cinta, que no sé por qué ha aparecido, pero bueno, aquí está la famosa cinta. Tengo que pedir disculpas por el despiste, pero bueno, aquí se ve el pescado con esa forma y sabemos por qué, viendo la foto, por qué Miteco aconseja quitarle la cabeza. Porque es sobre todo un pescado muy cabezón con esos ojos y ya se le ven los dientes. Aquí se le ven bien los dientes, que era mejor evitar. Pero bueno, paso ahora, y ahora sí, llegamos a los cereales. Los cereales básicos, en los textos encontramos alusiones al mijo, que se consumía en una especie de guisos, y encontramos también referencia al centeno y a la avena.
que los griegos conocían por sus vecinos del norte, pero que no apreciaban en absoluto y consideraban que eran más adecuados para dar de comer a los animales. Los cereales básicos para los griegos eran la cebada y el trigo, sobre todo la cebada que comían y no bebían. Así como otros pueblos de la antigüedad, como los mesopotámicos y sobre todo los egipcios, consumían cerveza, los griegos no. Para los griegos la cerveza era una bebida de bárbaros, pero lo que sí hacían era comer la cebada, que es el cereal que predomina prácticamente hasta el final de la época clásica, y que además era el cereal que mejor se adaptaba a las condiciones climáticas de Grecia. Con la cebada hacían un tipo de harina que se utilizaba para preparar un alimento del que no se sabe muy bien qué era, que recibe el nombre de matza. En algunos casos aparece descrito como si fuera una especie de gachas y en otros casos como una especie de torta. Y la verdad es que queda ahí en un punto intermedio que los textos no nos acaban de aclarar muy bien en qué consistía. La cebada es un cereal que pertenece a la categoría de los llamados cereales vestidos. Es decir, no se le puede quitar la cáscara solamente moliendo el grano, sino que hay que tostarlo previamente. Y entonces la cáscara se puede soltar con más facilidad. Eso hacía que al moler la cebada lo que se obtuviera era ya una especie de harina precocinada. Y es esta harina precocinada con la que se preparaba esta matza. Los primeros trigos que conocían los griegos también eran trigos vestidos. Y solamente cuando empezaron a entrar los trigos desnudos, los llamados trigos desnudos, que se podían ya descascarillar sin problemas, ya simplemente moliendo el cereal, fue entonces, sobre todo a partir del siglo V, cuando empezaron a elaborarse panes con los que se utilizaba la levadura. Panes más o menos blancos que podían ser panes esponjosos y por tanto más agradables de comer. De todas formas, durante mucho tiempo predominaron las tortas de cebada y panes sin levadura. De hecho, los panes de levadura parece que no se generalizaron hasta el siglo I después de Cristo. Antes los encontramos citados incluso en el siglo V, pero como una exquisitez y sobre todo como una rareza. Los panes que encontramos, vamos a pasar aquí encontramos unas figurillas que nos presentan. Aquí tenemos los panaderos en plena faena. Bueno, los textos nos permiten saber que existía una gran diversidad de tipos de panes. Panes que se podían hacer enriqueciendo la masa con grasa, con leche, con queso, con miel, con semillas de adormidera, con sésamo, es decir, prácticamente pasteles, pero no dulces. Conocemos hasta 40 tipos distintos a través del autor que mencionaba antes, a través de Ateneo de Náucratis, y varían pues, en la composición de la masa, pero varían también en la calidad de la harina, que podía ser harina muy tamizada o podía ser justamente lo contrario, harina integral a la que además se le añadía el salvado de estas otras harinas tamizadas. Varían también dependiendo del tipo de cocción. Por ejemplo, podía ser con el horno de panadero, que es el que tenemos a la izquierda, o con un horno de campana. O podían variar también dependiendo de la forma o del que llevaran o no llevaran levadura. Y las fuentes nos dicen que tenemos pues eso, mucha variedad tanto en la composición y en la forma de elaboración como también en la consideración. Alimentos más de rico, los panes más blancos, o alimentos de pobre, si eran muy integrales. Esta base de cereales se acompañaba en mayor o menor medida, según las posibilidades de cada uno, con otros alimentos. Estos alimentos, pues en el extremo contrario, por ejemplo, de las verduras o de las legumbres, pues tenemos el pescado y en general los alimentos que procedían del mar, que eran el gran amor de los gourmets griegos y despertaban los elogios más apasionados. Aquí tenemos, por ejemplo, voy utilizando muchas ilustraciones, intento que la mayoría sean griegas, en algunos casos me tengo que ir un poco más lejos y echar mano de nuestros primos los romanos que nos dan unas ilustraciones maravillosas como este mosaico de Pompeya. Bueno, aquí tenemos un reflejo de ese amor
de los antiguos, de los griegos y también de los romanos por los alimentos del mar. Y aquí tenemos pues diversas categorías. Por un lado tenemos moluscos, de los que se consumía una variedad todavía mayor que en la actualidad. Se apreciaban mucho las ostras, se consumían también las almejas, diversos tipos, las vieiras, o por ejemplo los mejillones, que creo que en Chile se llaman choros, si no me equivoco. Lapas, múrices, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es además el molusco del que se obtenía la púrpura, que servía para teñir. Y tenemos también, y luego se apreciaban también mucho los cefalópodos. Aquí tenemos un cangrejo, o tenemos aquí también o aquí tenemos un pulpo. O, por ejemplo, aquí tenemos platos de pescado. Estos son del sur de Italia, del siglo IV. Hay una enorme variedad, muchísimos en museos. El tipo es siempre el mismo y la decoración, que por eso se llama platos de pescado, es muy similar. Son peces de variedades muy distintas que a veces se reconocen bien. Por ejemplo, aquí reconocemos un pez del tipo del lenguado, con los dos ojos en el mismo lado. O aquí en este otro podemos reconocer un perlón. No sé qué nombre tendrá en Chile, pero aquí lo podemos reconocer. Podemos ver un calamar, aquí por ejemplo, o distintos tipos de moluscos. Aquí tenemos pues lo que parecen lapas o quizá coquinas, aquí las vieiras, en fin, tanto los textos como la iconografía nos da una información muy rica. También se consumían los crustáceos. Ahí tenemos un hermoso bogavante y objetos tan curiosos como este, que era un recipiente para beber con forma de pinza, con una forma de pinza de bogavante. Aquí tenemos, por ejemplo, también aquí una langosta. Eran muy apreciados también las gambas y no podían faltar en la mesa de un gourmet. En cuanto al pescado, pues la mejor palabra para definir lo que los griegos sentían por él es pasión, que se reflejaba sobre todo en la variedad de especies que llevaban a su mesa. Aquí en estos mosaicos romanos se puede ver una variedad grande. De hecho, por ejemplo, en este mosaico de la izquierda ya vemos varios peces diferentes y además que se distinguen perfectamente. Y en los textos encontramos hasta más de 80 especies mencionadas. Y aquí tenemos también otro reflejo de esta variedad de los pescados. No solo la variedad por el número, sino también por el modo en que los autores se refieren a los pescados. Por ejemplo, hay un comediógrafo del siglo IV, Alexis, que dice que los pescados hasta muertos son capaces de causar la ruina de los compradores. Y hay otro de la misma época, Dífilo, que se lamenta porque había tenido que pagar por un congrio más que Príamo por el cuerpo de Héctor. Así que nos dan mucha información y sobre todo de esa categoría que tenían. No todo el pescado, evidentemente, tenía la misma consideración, era artículo de lujo, pero lo que sí sabemos es que cuando se mencionaban alimentos que estaban fuera del alcance de un pobre, pues, o que tenía que poner en su mesa una persona de gustos refinados, pues nunca faltaba una buena representación acuática. En una mesa bien dispuesta no podían faltar un buen atún, un bonito, un esturión, una cabeza de congrio, un salmonete, un mújol o sobre todo la apreciadísima lubina del lago Copais, un lago que actualmente no existe porque ha sido desecado, pero que existía en Beocia, que es la región que está al norte del Ática. De este pescado, Barquéstrato, el autor que mencionaba antes de un poema gastronómico, pues de la lubina dice que reina sobre los alimentos y que es la guía del placer. Y Ateneo, este otro autor que he ido mencionando, la llama la Helena de los banquetes. Y por supuesto, esta gran calidad llevaba aparejado también un precio que podía llegar, bueno, a límites estratosféricos. Además de pescado fresco, comían también pescado salado. Las salazones, sabemos que comían salazones de esturión, de caballa y sobre todo de atún, que preparaban con distintas partes del animal. Existían estas salazones procedían de distintas zonas.
del sur de España, de Sicilia, de Cerdeña, pero sobre todo las que más apreciaban eran las que procedían del mar Negro, de la zona del mar de Mármara y sobre todo del Bósforo, allá por donde se encontraba Bizancio y ahora Estambul. Pues toda esa zona era famosísima por sus salazones. De lo que no tenemos seguridad es de que los griegos conocieran el caviar, o no al menos como los conocemos nosotros. Eso por una cuestión muy sencilla. El caviar necesita frío para conservarse. Evidentemente era algo que para los antiguos era bastante difícil. Y es más probable que sí conocieran esto otro, que es la botarga, que es el saco que contiene las huevas del pescado, salado y prensado, salado seco y prensado. Es lo que se conoce como botarga. Seguramente esto sí que lo conocían, pero el caviar seguramente no. Otra categoría importante de alimentos es la carne. Es la que procede de animales, es decir, de animales terrestres, que seguramente sería consumida muy probablemente, sobre todo en ocasiones especiales, y no era un componente habitual de las comidas diarias, o al menos de la gente común. Sí que he mencionado que aparece con mucha frecuencia relacionada con los héroes homéricos, pero ahí estamos en un mundo de leyenda. Pero en la vida cotidiana seguramente los griegos comerían carne cuando eran días de fiesta y había sacrificios. Y esto porque en el sacrificio griego podía ofrecerse a los dioses, podían ofrecerse panes, pasteles, podían ofrecerse perfumes que se quemaban, pero el sacrificio fundamental era el que comportaba la muerte de un animal. Los animales variaban dependiendo de la divinidad a la que se ofreciera el sacrificio, pero en muchos casos son, como vemos aquí, pues eso, o un lechón o un carnero, o podía ser también un buey en casos de sacrificios de cierta importancia. Y lo que sucedía es que en estos sacrificios el animal, se daba muerte al animal, y esto lo hacía una persona especial que recibía el nombre de magueiros, que acabó convirtiéndose en el cocinero, y de hecho el nombre moderno para cocinero es mayiras, derivado precisamente de este término. Y lo que hacía el magueiros era matar el animal, lo troceaba y hacía unos lotes. Una parte se destinaba a los dioses y se quemaba en el altar. Otra parte se cocía. Otra parte se asaba en el fuego del altar, las entrañas, y se las comían los participantes directos, los sacerdotes, quienes estaban más cerca. Y luego el resto de la carne, una parte se cocía y otra parte se la podían quedar los cocineros y la vendían en el mercado. De hecho, los cocineros son también los primeros carniceros, en este sentido de matar animal y vender su carne. Y de esta porción que no se ofrecía a los dioses, pues se hacía una distribución entre los participantes. Así que muchos de los antiguos comerían carne aprovechando estas fiestas, aprovechando esos sacrificios, porque había una celebración especial, porque había una boda, por ejemplo, o porque había un gran sacrificio de Estado en el que la ciudad ofrecía a algún animal, o sobre todo varios animales, a los dioses, y la población aprovechaba entonces para comer carne. Relacionado sobre todo con el sacrificio, aquí tenemos un buey que va a ser con cintas que reflejan, esas cintas en la cabeza reflejan que va a ser ofrecido a una divinidad. Sabemos que mencionaba antes al magueiros también como carnicero, y sabemos que en el mercado se vendían sobre todo las partes menos nobles de los animales, se vendían cocidos, los pies, las orejas, el morro, y con los intestinos y otras vísceras que podían servir como sacos, se hacían embutidos de diversos tipos, sobre todo diversos tipos de salchichas o también morcillas, añadiéndole a la masa la sangre del animal sacrificado. Las partes más apreciadas eran, pues como ahora, las patas y los lomos.
aquellas que tenían una carne magra, más consistente, que se comían asados. También se consumía carne de aves. Entre las de corral, las que se domesticaron en época más antigua, fueron el ganso y la paloma. Y luego un poco más tarde, ya a partir del siglo VII, encontramos referencias al gallo, que podemos ver aquí representado en esta jarra, al gallo y la gallina, que entró en Grecia por el contacto con los persas. En cautividad criaban también algunas aves exóticas como el faisán, pero su consumo es anecdótico. Lo que ya era más frecuente, en cambio, era más que estas aves como el faisán o incluso el pavo real, más frecuente, en cambio, era la caza de pluma. Esas aves silvestres que se cazaban con fines gastronómicos. Algunas son bien conocidas en la actualidad, como el pato, la paloma torcaz, la codorniz o la perdiz. Y luego también se cazaban, utilizando redes o con liga, muchos pajaritos, muchos pájaros pequeños, papafigos, gorriones, alondras, pinzones, hortelanos, que se vendían en el mercado, se vendían ensartados en mimbres y se comían asados y aderezados con algunas salsas en el aperitivo. Menos presencia tiene la caza de pelo, la caza de los cuadrúpedos, sobre todo los que encontramos más frecuentemente citados son el jabalí y la liebre. En particular la liebre, que se vendía en el mercado y que podía ofrecerse también. Ahí teníamos un cazador que podía ofrecerse, como vemos aquí, como regalo de amor, un regalo entre enamorados. Además de la carne, algunos animales proporcionaban huevos, las aves, y otros proporcionaban también leche. Así como los huevos los consumían normalmente, la leche no. La leche no se bebía, salvo en el caso de los niños y de los enfermos. Beber leche se consideraba algo, si no se daban esas dos circunstancias, se consideraba más bien algo propio de bárbaros. Lo mismo el consumo de mantequilla, era de los bárbaros del norte. La forma correcta de tomar la carne era comerla, es decir, convertirla en queso, que además era uno de los componentes básicos de la comida diaria, sobre todo de esos grupos que tenían que desplazarse, de los campesinos que iban de su casa a hacer las labores del campo y que se llevaban la comida, se llevaban el almuerzo, entonces llevaban aceitunas, queso y alimentos fácilmente transportables, o por motivos similares los soldados que iban de campaña. En estos casos, pues el queso da mucho alimento, y abulta poco, con lo cual pues resultaba ideal para quien tenía que moverse. Estos ingredientes básicos con frecuencia se preparaban de forma bastante simple. Muchas veces pues, se mencionan cocidos o asados sin más, pero se preparaban también utilizando diversos ingredientes y condimentos. Lo que se usaba básicamente para cocinar era, por un lado, aceite de oliva, y se usaba también sal, que además se consideraba como símbolo de hospitalidad, y vinagre. Esos son los tres elementos fundamentales para preparar un plato. Pero además se podían usar otra serie de ingredientes. Por ejemplo, en lugar de sal se podía utilizar salmuera o el garos, que es lo que los romanos utilizaron después con tantísima frecuencia, el famoso garum, que parece que tiene su origen en las colonias del Mar Negro. Además del aceite, la sal y sus derivados y el vinagre, utilizaban también para cocinar queso rallado, miel y una variedad enorme de especias y plantas aromáticas. Muchas de ellas son muy comunes todavía, por ejemplo el tomillo, el romero, el cebollino, el ajo, la mostaza, la salvia, el orégano, la menta, el cilantro, todos estos los conocemos todavía y se usan en muchas cocinas. También utilizaban otras especias de origen exótico como la pimienta, que también conocemos muy bien, o el silfio, que esta ya es más desconocida, y que y que los griegos utilizaban, y que llegaba hasta Grecia desde Libia, desde la región de la Cirenaica, en el norte de África. Y era además considerado un artículo de lujo. En el caso del silfio tenemos un problema. Lo conocemos por... aquí tenemos
para el aceite de oliva. Y el silfio lo conocemos porque tenemos representaciones. Por ejemplo, en estas monedas de Cirene, donde encontramos la planta representada. Pero no la hemos llegado a conocer porque hacia el cambio de era se extinguió y de hecho es probablemente el primer caso de una extinción documentada. La planta era silvestre y se recolectaba, pero era un artículo de lujo y tan buscada, y además al no haber un sistema que controlara la sobreexplotación, pues lo que sucedió es que se llegó al extremo de acabar con ella directamente. A partir como digo, del siglo I después de Cristo ya prácticamente no tenemos noticias del silfio, solamente tenemos algunas referencias, pero no la conocemos más. De esta planta se utilizaba la raíz y sobre todo el tallo. De este tallo se sacaba un jugo que cristalizaba y que se utilizaba una especie de resina que se utilizaba en la cocina. Por la descripción parece que puede relacionarse con otra planta que sí conocemos y que asociamos sobre todo con la cocina india, que es la que se llama asafétida. Es la que probablemente más se parece a este antiguo silfio. Todos estos alimentos cocinados de diversas maneras se consumían sobre todo en la comida principal del día, que tenía lugar hacia la caída de la tarde. En el desayuno tomaban básicamente unas sopas, es decir, una torta de cebada mojada en vino. A mediodía hacían una comida bastante frugal y por la tarde ya cuando se acababa la jornada era el momento en el que se hacía una comida, la comida importante, y el momento también que se aprovechaba para la celebración de banquetes, para reunirse con los amigos, para beber vino y para conversar. Y cuando hablamos de esto de vino, conversación, banquete y más cosas, pues lo que pensamos es en básicamente en mesas en las que tenemos copas y en las que tenemos comida. Para los griegos el banquete estaba dividido en dos momentos. Uno, el que llamaban deipnon, que es el que más se parece a nuestro concepto de banquete, que era el momento en el que se comía, que es el que podemos ver representado en esta imagen. Es una imagen de carácter mitológico donde aparece Atenea sirviendo en un banquete a Heracles. Pero también los banquetes humanos tienen representaciones similares. Y la segunda parte del banquete aquí tenemos una parte de lo que sucedía al llegar a esa parte del banquete, es la que conocemos como simposio. Platón escribió una obra que traducimos con un título de Simposion, que traducimos como banquete, pero que en realidad se refiere a la segunda parte. Esta segunda parte estaba dedicada principalmente, como indica el propio nombre, como etimológicamente quiere decir Simposion, a beber en compañía. Y entonces, ¿qué sucedía entre la parte del deipnon y la del Simposion? Pues sucedía que había una especie de transformación, porque en el punto intermedio se limpiaba la sala. Conocemos y se pueden ver en internet, se pueden localizar ya de época romana, muchos mosaicos que reflejan suelos con restos de comida, con espinas, cabezas de pescado, huesos. Se pueden ver estos mosaicos que tienen, no sé, una especie de perversión, eso de ver la basura, estar comiendo y viendo la basura representada en el suelo. Pero bueno, lo que se hacía era limpiar la sala. Se quitaban las mesas, esas pequeñas mesas que se han visto en la representación de las salas de banquete, veíamos los lechos con unas mesas, se retiraban las mesas, se limpiaba la sala, se volvían a traer, y aquí está el esclavo con los muebles que va a llevar para el banquete. Se llevaban coronas para los asistentes y perfumes. Y entonces empezaba esa segunda parte, en la que se dedicaban, en la que ya coronados con flores o con hiedra, daban lugar a esa segunda parte. Hacían una libación en honor del buen genio y de otros dioses, hacían una plegaria y entonces empezaba el banquete. Empezaba propiamente el simposio. Aquí vemos a uno de los participantes en el simposio con un ritón, que es este tipo de copa, y en la mesa vemos el postre. ¿Qué es lo que se servía en este momento? Hay una descripción muy bonita, creo, desde mi punto de vista, de este momento en este texto,
que es un poema que he distribuido para no agobiar con demasiado texto en una sola imagen, he distribuido en dos. Es un fragmento de Genófanes, que es un autor del siglo VI antes de Cristo, y hace la descripción de este momento. Y dice: ya que están limpios ahora el suelo y las manos de todos y las copas, y hay uno que pone coronas trenzadas y otro que pasa un perfume oloroso en un frasco, y se alza la crátera llena hasta el borde de dicha. La crátera es el recipiente en el que se preparaba la bebida. Y sigue: ya hay más vino en reserva, que dice que no habrá de faltarnos nunca, y que huele a flores o en las jarras, y en el medio su santo aroma difunde el incienso, y fresca, dulce y limpia está el agua, y a mano espera los rubios panes, y tal que impone respeto la mesa de queso y de miel suculenta cargada, y cubren el ara del centro por todas partes las flores, y envuelven toda la casa el canto y la fiesta. Deben primero los comensales al Dios entonarle un himno con pías historias y puras palabras. De hacer lo que es justo, eso sin duda es más propio, no hay abuso en beber, hasta donde lo habido no impide volver sin criado a casa si no se es un anciano. Aquí tenemos una descripción perfecta: la plegaria, las flores, la preparación de la sala y la bebida y los cantos, porque todo esto componía el simposio. Este es el momento, como decía, del postre. Lo he mencionado en la mesa, decía. Ahora es donde aparece el postre que hasta ahora no he citado. ¿Y qué se servía en el postre? Pues se servían diversos tipos de frutas y de frutos secos. Se servían manzanas, higos, uvas, como podemos ver aquí, pero también nísperos, ciruelas, bayas de diversos tipos, y otras frutas un poco más exóticas como la granada, el melocotón o el albaricoque, que fueron entrando progresivamente en la dieta de los griegos. Se consumían también frutos secos, nueces, almendras, piñones, pistachos o avellanas que procedían del Mar Negro. Y además de la fruta, en los postres se servían también dulces de diversos tipos, que están, por ejemplo, aquí, que veíamos antes y que he vuelto a traer. Aquí, por ejemplo, en esta mesita podemos ver algo que parece que pueden ser higos, con ese piquito. Y aquí claramente tenemos diversos tipos de pasteles. A veces los dulces eran simplemente leche cuajada, queso o frutos secos a los que se añadía miel. Y otras veces eran auténticos pastelillos y tartas, que ocupan un lugar muy destacado en esta parte que se conocía, por ese cambio de mesa, se conocía también como las segundas mesas. En las masas podían llevar aceite, leche, queso, se les podía añadir sésamos, semillas de adormidera, frutos secos, y para endulzarlos se utilizaba la miel, a veces incorporada en la masa, y otras veces, pues por ejemplo con los pastelillos fritos, para bañarlos para bañarlos todavía calientes. La función de todos estos alimentos era en realidad una función secundaria, porque en este momento lo verdaderamente importante era la bebida, que es para los griegos un factor cultural de primer orden. Lo consideraban, le atribuían un poder nutritivo, y que además han confirmado los análisis actuales, pero sobre todo le daban un valor simbólico. Encanta, sirve para hacer que los hombres olviden las tristezas cotidianas, es la mejor medicina para los males del ánimo, da agilidad mental y muestra la naturaleza del ser humano. Alceo lo resumió en un brevísimo "hoy nos cayalece ya", literalmente vino y verdad, que es lo que conocemos con ese in vino veritas de los latinos. Pero sobre todo el vino es una bebida que hay que tomar en compañía, que es como tiene su verdadero sentido, y sobre todo consumida en el marco del simposio. Ya he mencionado cómo se hacía cómo se iniciaba, pero no qué representaba. Para los griegos era una ocasión festiva, era una ocasión social, pero era también una ocasión cultural, y sobre todo servía para reforzar los valores de la colectividad, es decir, una colectividad masculina, porque en él solamente participaban los hombres, o al menos hombres o al menos solamente, es decir, si participaban mujeres, pues eran flautistas o mujeres no demasiado de vida no demasiado virtuosa, eran las únicas admitidas en el simposio. ¿Qué se hacía en el simposio? Pues se bebía,
pero también se charlaba, se podía hablar de política, se intercambiaban ideas, se recitaba y se cantaba poesía, se practicaban diversos juegos, pues a veces juegos de ingenio, como por ejemplo adivinanzas, de eso tenemos algún testimonio en Ateneo, o juegos de habilidad, como por ejemplo aquí el llamado cótagos, que consistía en utilizar las últimas copas que estaban, las últimas gotas que estaban en la copa para tirar un blanco que se encontraba en equilibrio. Había diversos tipos, aquí lo que tenemos pues es un blanco situado en lo alto de un objeto que se conocía precisamente también como cótagos. Había distintos entretenimientos. Lo más característico de esta reunión era la bebida, el vino. Y lo más característico de esta bebida es que era vino mezclado con agua. Sobre el motivo de la mezcla con agua hay diversas teorías. Hay teorías que van desde, digamos, las más malévolas, que dicen que es porque, claro, como los sistemas de vinificación no estaban tan perfeccionados como ahora, probablemente muchos de los vinos no tuvieran una altísima calidad y el agua permitía disimular un poco esos defectos. Y también hay otras teorías que dicen que en realidad pues, el vino podía ser bueno, pero el envejecimiento hacía que se convirtiera en algo espeso, denso, y que el agua lo que servía para hacerlo más, diluirlo y hacerlo más agradable para beber, hacerlo pues eso, más líquido. Y por otro lado también tenía el efecto de que permitía retrasar la borrachera, porque el simposio no era una reunión para juntarse para beber vino, sino que era una reunión en la que se hacían muchas cosas y todo ello acompañado con el vino. Las mezclas, encontramos bastantes referencias a mezclas de agua, que no se hacían de cualquier manera. Al comienzo del simposio se elegía un presidente del banquete, el simposiarca, que era el que determinaba la cantidad y determinaba también cómo se iba a beber el vino, cuántas copas había que beber, y que se encargaba también de gestionar, por así decirlo, los entretenimientos. Ante esta avalancha la avalancha de informaciones que tenemos sobre el vino mezclado, sobre todo con relación al banquete, y de hecho aquí tenemos la representación, digamos que es una representación al cuadrado. Tenemos una crátera de campana que representa una crátera de cáliz. Y este es el recipiente que se utilizaba para mezclar el vino. Aquí es donde se echaba el agua y el vino y del que se sacaba para consumir. Y claro, tenemos tantas representaciones, tenemos tantas crateras, tantas representaciones en las que de alguna manera se alude a la mezcla del vino, que siempre viene la pregunta que surge espontánea, es que bueno, esta gente nunca bebía el vino solo, solamente lo veían mezclado. La respuesta es que sí lo bebían solo también, pero en circunstancias muy especiales. Una la he mencionado, que es esa copa con la que se abría el banquete, una libación al buen genio. Se hacía con vino puro. Las sopas del desayuno, que también he mencionado, se hacían con vino puro. Era una especie de reconstituyente, en vez del café, era el reconstituyente que hacía que uno se pudiera poner en marcha con unas calorías y con cierta energía. Y también se utilizaba con fines medicinales. Pero fuera de estas circunstancias, en general sí que se asociaba el vino puro a la falta de orden, a la barbarie y a la locura. Y era absolutamente inapropiado para un griego de bien. En la mentalidad griega solamente había varios grupos de población que parecían inmunes a los efectos perjudiciales del vino puro, que eran las mujeres, los esclavos y los bárbaros. Y qué casualidad, todos ellos estaban ausentes del simposio. El simposio ninguno de ellos podía participar activamente en un simposio. En el mito también encontramos otros personajes asociados con el vino, que son los sátiros. El motivo de la mujer que bebe es muy corriente en la comedia. De hecho, aquí tenemos una mujer bebiendo en una copa grande. Y de nuevo encontramos una representación al cuadrado, el mismo tipo de copa en el que aparece la representación es el que ofrece la copa representada. Y aquí tenemos una mujer bebiendo. Las mujeres en la comedia son borrachas y además tienen una afición desmedida por el sexo. Así que está clarísimo. No son en absoluto nada parecido a los moderados griegos del simposio. Como no pueden participar en el banquete, beben más o menos a escondidas. Es decir, beben cuando el marido no está en casa, abren la bodega,
Entonces, claro, no se van a entretener, como abren escondida, no se van a entretener en beber, mezclar el vino con agua, sino que lo beben tal cual. Y eso mismo sucedía en el caso de los esclavos, que también beberían el vino a escondidas. En cuanto a los bárbaros, aquí presento un par de bárbaros, se relacionaba sobre todo con los escitas, que son los que están representados en estas imágenes. Hasta el punto de que los griegos, para referirse al vino sin mezclar, hablaban de la bebida escita, hablaban de beber al modo escita o de hacer el escita, que era siempre para consumir el vino de un modo o una mezcla demasiado fuerte o directamente el vino sin mezclar. Y como decía, pues también se asociaba con los sátiros. Los sátiros que forman parte del cortejo de Dioniso y que están siempre asociados a un consumo desmedido, a un amor desmedido por el vino. Una vez que sabemos en qué circunstancias y cómo bebían el vino, nos podemos preguntar cómo era el vino que les gustaba. ¿Cómo era el vino? Pues en parte ya lo he dicho, era un vino viejo, muy viejo y por tanto muy denso. Un vino oscuro, aromático y perfumado, que eran las características imprescindibles para que se pudiera mezclar y que todavía quedara una bebida con una cierta dignidad. Los que ocupaban la primera posición eran vinos sobre todo procedentes de islas del norte del Egeo, de Tasos, que se encuentra frente a la costa norte, a la costa de Tracia, y los de Lesbos, y además en Tasos existía toda una legislación de la que conocemos a través de las inscripciones, toda una legislación sobre el comercio del vino. Lo tenían perfectamente regulado, era un artículo de lujo, lo tenían muy claro y lo regulaban para evitar que hubiera imitaciones. También eran muy famosos los vinos de Lesbos y Quíos, dos islas que están situadas frente a la costa de Asia Menor, frente a la costa de la actual Turquía. Estos son los más famosos, pero seguramente se haría vino por toda Grecia. De hecho, en muchos casos no tenemos la referencia directa de estos vinos, pero sí lo podemos sospechar. Por ejemplo, tenemos muchas alusiones a las vides que se cultivaban en el Ática. Muchas alusiones, por ejemplo, en la Comedia. Y es muy probable que con estas vides se hiciera un vino de consumo diario. Este vino viejo, denso, y de primerísima calidad, pues quedaría sobre todo para los banquetes. Pero en el consumo diario, como decía, no bebían cerveza, sino que bebían vino. Encontramos muy pocas referencias al consumo de agua. Pero esto también nos lo podemos explicar con una relativa facilidad, porque para beber el agua con seguridad tenía que ser de fuentes o de ríos donde el agua fuera muy pura. No conocían, es decir, no tenían constancia, no sabían que hubiera microbios que pudieran causar problemas, pero sí sabían que el agua de determinados lugares sentaba muy mal y que podía causar graves trastornos que se evitaban bebiendo vino, que el alcohol mataba cualquier microorganismo. Por eso tenemos referencias a vinos, por eso podemos suponer que se utilizarían muchos vinos comunes de calidad inferior, pero que se utilizarían de consumo normal. Hasta aquí lo que he hecho ha sido intentar ofrecer un panorama general de la gastronomía griega. Lo que he hecho ha sido esbozar muchos aspectos, así que es probable que haya dejado muchas interrogantes, que haya abierto muchos puntos de curiosidad, pero es que el tiempo no, bueno, ya lo estoy sobrepasando y es muy limitado. Pero lo que sí podemos ver es que tanto el arte como la literatura nos ilustran generosamente sobre la dieta diaria y sobre los gustos de los antiguos. Nos dicen cómo cubrían sus necesidades, pero también con qué alimentos soñaban, con esas anguilas maravillosas, con una abundancia sin fin de carne, pasteles, un vino dulce que llenaba las copas y alegra el corazón de los mortales. Y sobre todo lo que me parece más interesante de todo este panorama es que hace que veamos a los griegos desde otro punto de vista. Tradicionalmente los vemos como una especie de personajes serios, solemnes, que se dedican a filosofar. Pues no, también gozaban de la vida, disfrutaban de la comida, del vino y de la compañía, y eran personajes llenos de vida, seres humanos como nosotros. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María José. Ya doy paso si tienen los que están escuchando y los que están aquí presentes, porque hay algunos acá presentes, alguna consulta
o algún punto que dijo que les llamó la atención sobre el que quisieran que ella se refiriera. Diga. ¿Qué técnica se podría para conservar el alimento para las regiones interiores? Ya. ¿Alcanzaste a escuchar? Más o menos, creo que sobre la conservación de los alimentos, ¿no? Sí, si sabes Sí. de la existencia de alguna técnica en particular. Sobre todo, lo he mencionado un poco antes, la salazón, utilizaban sal. No tenemos constancia, entre otras cosas, porque sería un despilfarro de madera, no tenemos constancia de ahumados, ni tampoco de técnicas, como hay en algunos sitios, de poner, yo que sé, en algún sitio del norte de Europa se pone el bacalao, que el aire frío lo hace que pierda la humedad y se conserve. Estos son recursos a los que en el Mediterráneo no se puede echar mano. En cambio, el Mediterráneo está lleno de sal. Entonces, ese era básicamente el sistema que utilizaban. No utilizaban el frío porque evidentemente suponía un problema, aunque conocían la utilización gastronómica, entre comillas, si podemos decir, de la nieve. Recogían nieve de las montañas y buscaban la manera de conservarla en neveros. Pero las referencias, al menos lo que yo he encontrado sobre la nieve, es que se utilizaba para refrescar bebidas. El vino se echaba utilizando una especie de embudos, de coladores, y entonces en ese colador se ponía un poco de nieve que hacía que refrescara la bebida. Es lo único. Para la conservación de alimentos, la sal es lo que utilizaban. Sí, pero creo interesante reforzar una de las cosas que dijiste, no sé si lo alcanzaron a escuchar bien, que el ahumado, que es otra forma de conservar la alimentación, digamos, más reciente a nosotros, no se usaba en Grecia. Y el hielo, comprenderán, creo que en el caso tuyo obviamente no, pero me refiero a los estudiantes que están acá y eventualmente los que escuchan, sí. Deben saber que en el Mediterráneo la temperatura ya en primavera empieza a alcanzar los 30 grados y en Grecia puede llegar a los 40 grados. Entonces, bajo ese escenario se imaginarán que era impensable una montaña cercana con un poquito de nieve. No, no hay. De encontrarla tienen que ir a las montañas más en el centro de Europa, pensemos para el caso romano los Alpes, pero eso está lejos, digamos. Para el caso griego casi no hay. El propio monte donde se asocia el Olimpo era un monte bien alto, que probablemente tenía nieve durante el invierno, pero en el verano hay que imaginarse todo bastante seco porque la temperatura es muy alta. De allí que el único modo para conservar los alimentos en el largo plazo es la sal. Pero igual me vino una duda ahora mientras estaba hablando, no sé, María José, si tú nos puedes decir, la disecación de la fruta, ¿se usaba o de algo? Porque en el Mediterráneo se usa hoy, por ejemplo, que se sequen espérate, ¿cómo le llaman ustedes? Los higos, los higos. O los higos, que se seque la fruta, ¿se usaba? En el caso de la mayor parte de la fruta se comía fresca, pero los higos se secaban. Y de hecho sabemos que eran bastante apreciados los higos del Ática, de la región del Ática, y que se exportaban. Sí, los higos eran los únicos. Claro, otra fruta que también se seca son los dátiles, pero estos ya los conocían pues por los fenicios y eran, digamos que era un artículo de lujo, una cosa así un poco especial, pero no propia de una dieta más o menos normal. Hay alguna referencia a los dátiles, sí, pero poco frecuente. Y la fruta, pues sobre todo los higos. Perfecto. Sí. Y en esta línea, porque a medida que lo preguntó me vinieron inquietudes y tú eres la más indicada para aclarar. Por ejemplo, en la actualidad, en Chile, me imagino en España también, en Grecia también, en Italia yo recuerdo que se acostumbra a conservar algunos productos en aceite o en vinagre. ¿Tú sabes si esto se usaba
obviamente hoy es en fuentes de vidrio, pero Sí, sí, supongamos sí. que en esta época no hay vidrio para esto, porque el vidrio se usaba para cosas chiquititas, pero se podría haber hecho de greda. Sin embargo, yo no sé si se conservaba de esa manera. De hecho, por ejemplo, en Chile hay algo muy típico, que yo me imagino que no es único de acá, pero a veces lo sentimos, que se llaman cebollas en escabeche. Y que son las cebollas en vinagre. Hoy por hoy ha disminuido mucho su práctica, pero años atrás era bastante común en las familias que, llegado el término del verano, se hiciera cebolla en escabeche o pimentones en aceite. De a poquito me voy a acordar, no quiero mencionar los Sí, tomates sí, porque sé que sí. para los tomates necesitamos América, así que no. Pero los otros, ¿tú tienes noción Sí. de algo así? No hay mucha información, o al menos que yo sepa. Sobre el uso del vinagre para conservar, yo creo que no hay. En parte también porque por su propia naturaleza necesita estar bien tapado, más que nada porque, por lo que huele, la intensidad del olor. Y luego también la cantidad de vinagre que haría falta para la conservación. Entonces, no sé exactamente, sí sé vagamente, porque tampoco lo recuerdo muy bien, que se utilizaba miel como conservante, pero eso es algo que tengo por ahí perdido. De hecho, lo único que recuerdo conservado con miel fue el cuerpo de Alejandro Magno cuando lo llevaron desde Asia hasta Egipto, hasta Alejandría. Entonces, que no, que evidentemente no es comestible, pero sé que se usaba como conservante. Y me viene la duda también, porque sirve, mermeladas, porque la mermelada es una manera de conservar la fruta Sí, con el correr del tiempo. Obviamente, sin pensar en azúcar, pensando en miel, ¿existiría algo parecido? no hay constancia y de todas formas la mermelada tiene un problema, es que también necesita que el recipiente esté muy bien cerrado, porque si no también se estropea. Entonces, no hay referencias a algún producto parecido a la mermelada, ¿no? Perfecto, no, sí está perfecto. Y yo creo que los estudiantes o los que están escuchando, que si mal no recuerdo ya están egresados, como entonces ya son profesores, pero creo que el dato es bueno visibilizarlo. Hay cuestiones que para uno pueden ser muy obvias y muy sencillas, en teoría, pero para épocas en que la tecnología y sobre todo la electricidad no existía, y hablamos del siglo XIX para atrás, todos, era casi Sí. imposible aplicar con tal rigurosidad otros mecanismos más sofisticados. No sé si hay alguna otra consulta. Sí. Yo no me quedo muy claro con respecto a la forma en la que se bebía el agua, entonces básicamente no había forma, el agua se bebía directamente de la fuente de donde salía el agua, no había como un vaso donde se bebía el agua. Ya. Ah, ¿Alcanzaste a escuchar? más o menos, es referente al agua, pero no he oído bien del todo. Sé que es sobre el agua, pero no exactamente. ¿Cómo se Sí. bebía? ¿Si se bebía directamente de la fuente o yo lo agrego porque me imagino que puede servir para ayudar? Mm. ¿Se conservaba de alguna manera para el consumo cotidiano? Porque sí, yo creo que ella también se fijó que tú mencionaste un dato Sí. científico relevante. Esta época no tiene conciencia de los microbios en el agua, ¿ya? Entonces, desde un cierto punto de vista como que relaja, digamos, pero porque nosotros tenemos tanta conciencia de eso que a la larga desconfiamos de todas las aguas, pero esta no. Sin embargo, ella duda de la inquietud es cómo se conserva en algún tipo de fuente, porque hablamos del vino, pero obviamente uno tiene que pensar que esta sociedad la mayor parte del tiempo bebía agua, no vino. Entonces, sobre eso, ¿qué nociones tiene? No hay, la verdad es que no hay en los textos, no hay referencias directas al consumo de agua. Sí que hay referencias a tipos de aguas, es decir, se dice que el agua de un determinado lugar es más saludable, que el agua fresca de determinada fuente es muy buena, pero no hay una referencia directa que nos diga que los griegos bebían agua. Suponemos que sí,
y suponemos que seguramente sería agua de pozos, es decir, agua limpia. Probablemente el pozo de algunas fuentes. Tenemos representaciones en cerámica en las que aparece grupos de mujeres que van a llenar cántaros a la fuente. Las hidrias, como esta que he mencionado antes, tenemos la referencia, pero claro, sería agua quizá para beber y luego pues para fregar, para lavar para lavarse y para otras actividades. Yo creo que sobre todo el líquido que utilizaban para beber seguramente sería vino común, es lo más probable. ¿Sería? El vino común, vino de mesa, vino normal, más probable porque ese fijo no les causaba problemas de embriaguez si se abusaba, pero no causaba problemas ni intestinales ni de ningún otro tipo que ocasionar el agua no controlada. Porque no hay, creo que en algún caso se habla de agua cocida. Digamos, alguna intuición de que el agua cocida podía ser más saludable, pero esta referencia la encontramos en tratados médicos, no para referirse a la alimentación. Perfecto, pero eso ya es un dato interesante, el hecho de cierta como conciencia médica y verla como una suerte de tratamiento, sin darse cuenta que en realidad al cocer el agua están asegurándose eliminar los bichos, digamos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿La apicultura comienza con la sociedad griega o viene desde antes? Buena pregunta, ¿escuchaste? Esto no lo he oído. Sí, dime. La apicultura, el cultivo de la miel, de las abejas, ¿partió con ellos en la historia o hay nociones anteriores? No, es muy anterior. Incluso hay representaciones de época prehistórica en las que se ve algún personaje más o menos... hay una que yo recuerde, de Grecia no recuerdo ninguna, pero en la península ibérica hay una bastante antigua que representa una figura que parece una mujer rodeada de abejas. Al lado de algo que parece como una colmena y con abejas alrededor. Es me parece que apareció en Albacete, en una cueva prehistórica. Y sí que tenemos, han aparecido restos de lo que podría ser panales, que eran como una especie de recipientes largos, cilíndricos, para las abejas. Sí, practicaban la apicultura, sí, y apreciaban muchísimo la miel, para los pasteles y también para más cosas. Y era apreciada sobre todo la miel de Lática, la miel del monte Imeto, que era una miel de tomillo, y esa era muy, muy apreciada. Miel de tomillo salsero, más exactamente, de Thymus capitatus. Perfecto. Y ahí me acordé de una pregunta que yo la había pensado y que creo que puede ser interesante. Es muy conocido en la actualidad, de hecho hasta Chile llegó hace algunos años, el yogur griego. Ya. Me vino la duda porque creo que puede ser interesante que lo sepan. ¿Tú sabes si en la antigüedad griega existió la noción de yogur? No. No, es que nos encontramos otra vez con el mismo problema de antes. El yogur necesita frío. Y de hecho el yogur, creo, si no me equivoco, que procede de Bulgaria. Claro que ya estamos en el norte de los Balcanes, en una zona fría. De los griegos no hay referencia al yogur. Hay referencia, curiosamente, a la mantequilla, pero la mantequilla es de los del norte, otra vez de zona donde hay frío. Y claro, en el sur, que hace mucho calor, la leche inmediatamente se convierte en queso porque si no se estropea. Se bebe rápido, la beben los niños o se usa para medicina y rápidamente se convierte en queso porque si no se estropea. Estamos también con los problemas de la conservación y el yogur necesita conservación. Perfecto. Entonces, el yogur griego, claro, es el yogur griego moderno, pero el origen, si no me equivoco, parece que es en Bulgaria. Perfecto. Yo la verdad es que no lo sé, pero sí sé que se ha difundido esta imagen que incluso en Chile se ha convertido, ahora no tanto, pero años atrás, no muchos, unos 15 años, explotó en una marca
del yogur griego y como que Sí. inventó el comercio. Yo me acuerdo, Aquí también. allá también, yo me Sí, acuerdo, de sí, hecho en sí. Chile se llamaba Oikos, que yo estaba feliz porque era Y una aquí palabra también. Seguramente será la misma marca, aquí también. Sí. y de hecho, en la cultura popular contemporánea turística, les comento un poco a los estudiantes y a los que están escuchando, es conocido en Grecia que uno de los manjares griegos es el yogur. Y ustedes dirán, ¿y El yaurt y memeli. tiene gracia? Yogur con miel. Espeso, es muy espeso, tan espeso que si uno lo echa en una taza no se cae, para que se Sí, hagan una idea de lo sí. espeso que es muy Muy sabroso cremoso. y muy cremoso y normalmente es como de un gusto neutral, como ligeramente suave, pero muy suave y punto, y Sí, se sirve con miel. Entonces me sí. vino la duda, sea por esto de la marca y que quizás más de alguno podría pensar, como una práctica que es conocida, turística, que es de las cosas ricas, digamos, de Grecia. Ok, no sé si los que están en línea quieren preguntar algo, también pueden hacerlo vía el chat, si no tienen micrófono. Se fueron a comer. Ya, perfecto, no vamos a extender para no prolongar, yo lo dejo hasta aquí, le damos un aplauso a María José. Muchísimas gracias María José, que estés muy bien, A vos. está tu verano que está llegando, Muchas gracias. un Y abrazo, muchas gracias por la acogida y por el interés. gracias a ti, chao. Gracias.